Vamos a hablar hoy acerca de el poder de la oración, y hay un subtítulo que he puesto en esta mañana y al que le he llamado oraciones contestadas en 24 horas. ¿Y cuántos no quisiéramos una respuesta en menos de 24 horas? Poquitos, ¿verdad? Yo creo que cualquiera quisiéramos una respuesta de Dios en poco tiempo, porque sabemos que una oración, a veces cuando la hacemos, sube, pero lo que no sabemos es cuánto tarda en regresar o en bajar. Tú puedes orar por algo, pero no sabes cuánto tiempo va a tardar la respuesta por eso que tú has pedido. Y todo está en Mateo 7:7, esa es la base de todas las cosas. Mateo 7:7 nos enseña cuál sería la base principal acerca de las oraciones. Entonces quiero pedirle ahí que pueda abrir su Biblia en Mateo 7:7, donde está la base para entender lo que es la oración. Y hay dos citas bíblicas que si usted las quiere anotar se vale, para que lo tenga como una referencia en sus anotaciones, en su libreta. Dos citas bíblicas que es Mateo 6 y Mateo 7. Todo lo que es Mateo 6 y Mateo 7 nos enseña acerca de las oraciones. Entonces, vamos a ver lo que dice. Mateo 7:7 dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahí vamos a poner una pausa, porque aunque vamos a leer más de este capítulo, yo me hago una pregunta: ¿dónde estarían nuestros hijos si no oraran los padres? ¿Dónde estaría tal vez nuestra nación si no orara la iglesia por nuestra nación, por nuestro país? ¿Dónde estaría nuestro presidente si no hubiera el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, orando por nuestro presidente? ¿Dónde? ¿Dónde estaría incluso nuestra familia si simplemente un día decidiéramos cansarnos de orar y decir: ya no quiero orar porque creo que la gente no deja de orar porque no cree? Es decir, cuando la gente para de orar es porque ha dejado de creer. Por eso digo, paramos de orar no porque nuestras pruebas sean más fuertes. Paramos de orar no porque la enfermedad sea fuerte. Paramos de orar porque hemos dejado de creer. Y hoy voy a hablar acerca de la oración, porque la oración es la base de todas las cosas. Es más, si ustedes se dan cuenta, aquí habla de 3 tiempos. Y el primer tiempo es pedir. ¿Y cuántos a veces no decimos: es que no he recibido mi salud? ¿Se lo pides a Dios? Porque a veces pensamos, y sí es cierto que la Biblia dice que el Señor sabe de aquello que tenemos necesidad, pero oramos a Dios para que eso que tenemos necesidad, aunque Él ya lo conoce, hay una actitud, hay un clamor en donde dejamos el silencio para llevar una oración. Y entonces nuestro milagro es como si estuviera a una distancia, y esa distancia es una oración. Entonces fíjese bien: pedid y se os dará. O sea, es como si el Señor nos dijera: si tú pides, tú vas a recibir algo. Pero luego dice, número 2, el segundo tiempo de la oración es buscad y hallaréis. Y número 3, el tercer tiempo de la oración es llamad y se os abrirá. Aquí la palabra llamad es como tocar. Sí, en otras versiones incluso no dice llamad, dice tocar. Tocar y la puerta se abrirá. No es como: Señor, quiero que tú me bendigas y aquí espero en mi cama. No, es: ve, sal, toca la puerta, toca donde tengas que tocar y la puerta se abrirá. Llama donde tengas que llamar. Y entonces dice cuál es la respuesta, y dice: hallaréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y pidan y se les dará. Número 8, versículo 8: porque todo aquel que pide, recibe. ¿Se da cuenta cómo aquí habla de una actitud? El que pide, recibe. ¿Qué le has pedido tú a Dios? Y en algún momento, en uno de los mensajes dominicales por línea en Facebook, decíamos, ¿verdad?, que muchas veces no hay oraciones malas. No es que exista una oración mala, porque realmente las oraciones malas no son las que están hechas, sino más bien son las que no se hacen. Realmente cuando Dios nos enseña a orar, porque hay que aprender a orar, y los discípulos en un momento de su vida lo dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y si los discípulos, que eran apóstoles de Jesús, caminaron, durmieron, comieron, cenaron, desayunaron,
viajaron, liberaron, sanaron al lado de Jesús, y ellos le pidieron al Señor, enséñanos a orar. ¿Quiénes somos nosotros para no pedirle a Dios, enséñame a orar? Le podemos pedir al Señor, enséñame a orar, pero dice el versículo 8, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestros padres que están en los cielos darán buenas cosas a los que le pidan? Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿cuáles son los 3 tiempos de la oración? Pedir, buscad, llamad. ¿Sí? Vamos a tratar de memorizarlo, porque ahorita la predicación va a tratar de eso, de estos 3 tiempos: pedir, buscad, llamad. A lo mejor no es que no hemos orado bien, repito, sino que no hemos pedido, no hemos llamado, no hemos buscado diligentemente. Entonces, la base de la oración, escuche bien, es estar firmes como la roca y fuertes como el acero. ¿De qué sirve yo orar media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, si no salgo lleno de la presencia y la paz del Señor? Entonces yo puedo estar a lo mejor 2 horas de continuo orando a Dios, clamando a Dios, pero no produce nada en mí en la oración. ¿Por qué? Porque a lo mejor la oración que yo estoy haciendo no es una oración que tenga estas 3 características: pedir, buscar, llamar, sino que en esas 2 horas puedo yo estar llorando, puedo estar yo poniendo mis inquietudes, puedo estar a lo mejor yo quejándome con Dios, porque se vale: Señor, me siento así, me siento asá. El que incluso alguien nos diga, ¿cómo te sientes? Bien o mal, eso no es una descripción. Realmente, cuando nosotros queremos describir lo que sentimos, es ¿cómo te sientes? Triste, feliz, alegre, enojado. Eso creo que tiene una definición más exacta que solo decir me siento bien o me siento mal. Pero realmente, cuando nosotros pedimos, estamos expresando un deseo. Entonces, número 1, pedir significa expresar un deseo. ¿Por qué? Porque, repito, el más grande problema que enfrentamos no es la oración no contestada, sino la oración no ofrecida. Entonces, Santiago 4, versículo 4 hasta el versículo 10, que es un poco largo, ese sí lo vamos a leer todo, y puede verlo en las pantallas para que de alguna manera podamos ir todos en el mismo sentir. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué qué? Porque no pedís. Si usted se da cuenta, vuelve una vez más a repetir: pedid, buscad y llamar. Entonces dice el versículo 2 al final: no tienen lo que desean porque no piden. Entonces aquí la pregunta es: ¿se puede pedir cualquier cosa a Dios? ¿O siempre hemos sido enseñados a que, es que Mateo 6:33 dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura? Pero no es cierto, tú le puedes pedir cualquier cosa a Dios. Porque una oración, el hecho de que sea personal, no significa que sea egoísta. Sin embargo, el pensar que solamente pedirle a Dios cosas espirituales nos hace pensar como si Dios no le interesara otra cosa en nuestras vidas más que solo lo espiritual. Como si en algún momento, cuando Ana, la mamá de Samuel, le pidió a Dios que le diera un hijo, y lo primero que Dios le dijo a Ana fue: sí, pero quita la amargura de tu corazón, porque dice que ella iba a orar con tristeza, y que el sacerdote Elí la había reconocido y decía: esta está borracha. ¿Por qué? Porque en algún momento ella oraba llorando, pero no había pedido, sino le decía, fíjense cuál era la oración de Ana, la mamá de Samuel, el mejor profeta, a mi parecer, del Antiguo Testamento: Señor, es que no puedo tener hijos. Señor, es que se burlan de mí por no tener hijos. Señor, es que en mi debilidad y en mi tristeza tú conoces cuánto quiero tener un hijo. Pero llegó un momento en donde Dios le dijo a Ana: bueno, ¿y cuándo me has pedido un hijo?
Solamente te quejas de que se burlan de ti, solamente estás llorando porque no puedes tener hijos, pero ¿cuándo me has pedido tener un hijo? Y cuando ella decide sacar esa tristeza, esa amargura y decirle a Dios, quiero tener un hijo, quedó embarazada. Porque aquí lo que dice el versículo 2 es, no tienen lo que desean porque no piden. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, aquí ya no es, si usted se da cuenta, aquí no es que nosotros anhelemos al Señor, sino que dice que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros como celosamente. Y esta palabra celosamente, de donde viene la palabra celos, nos da a entender que Dios es un Dios que nos quiere para Él. Dios no va a compartir nuestro corazón. Señor, te abro la mitad de mi corazón, un cachito tú y otro cachito el mundo. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La razón entonces, escuche bien, la razón de lo que es la oración, es que lo que dice todo Santiago 4, porque son varias citas que vuelven a insistir en el efecto de la oración, y más en una oración que todos anhelamos que sea una oración contestada en 24 horas, todos quisiéramos que nuestras oraciones fueran contestadas 24 horas, pero hubo una oración que es la de Lucas 18, que fue contestada en poco tiempo, pero no fue contestada en poco tiempo por la gran fe, no fue contestada en poco tiempo en Lucas 18 porque fuera bien hecha o bien estructurada la oración, sino en Lucas 18 nos habla la Biblia acerca de la parábola de una viuda y un juez injusto, que la persistencia logró transformar el corazón y en este caso logró darnos una enseñanza a través de esta parábola, y lo vamos a leer en Lucas 18:1. Ahorita vamos a leer el 1, pero después vamos a seguir leyendo toda la historia porque quiero enfatizar acerca de 3 cosas. Dice Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si usted se da cuenta, ¿cómo dice el Señor que debemos de orar? Siempre, porque el poder que Dios ejerce en nosotros depende de nuestra relación con Dios. Incluso siempre uno puede preguntarse, cuando llega una prueba a nuestras vidas, sea la que sea, ¿cómo era nuestra relación con Dios antes de la prueba? Y entonces, sabiendo esta respuesta, ¿cómo era mi relación con Dios antes de la prueba? Sabré por qué tengo a lo mejor esa prueba. Porque muchas veces la prueba nos va a producir paciencia, pero otras veces la prueba nos va a producir mayor fe. Escuche, Dios nos ha ordenado orar, no es una invitación, no es como nos da una opción, sino Él nos dice orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque dice Marcos 14:38, vamos a leerlo. En pocas palabras, lo que Dios quiere es que oremos sin rendirnos. Y dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, no hay un sustituto para la oración. No hay un atajo para la oración. No es como, pastor, ¿qué puedo hacer para evitar la oración? ¿O qué puedo hacer para evitar leer la Biblia? ¿O qué puedo hacer para evitar el ayuno? No, son cosas que realmente no tienen un sustituto. Y fíjese bien algo importante, no hay ni entusiasmo, no hay tampoco ni intelecto, no hay tampoco pasión, no hay tampoco constancia ni disciplina que sustituya la oración.
La oración no puede ser sustituida por más que haya entusiasmo, por más que haya pasión, por más que haya lo que haya. Simplemente lo que Dios nos está diciendo es la base principal de todas las cosas, ¿qué es? La oración, porque en la oración Dios conoce lo que hay en mi corazón. ¿Cómo Dios conoce lo que hay en el corazón si no es a través de la oración? Es la base de todas las cosas. Entonces escuche bien esto, falta de oración es falta de paciencia, falta de oración es falta de amor, falta de oración es falta de gozo, falta de oración es falta de fe. Mateo 6:7, vamos a leerlo. Decíamos al principio que Mateo 6 y Mateo 7 son todos los capítulos de la oración, y dice Mateo 6:7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí habla acerca del rezar. A Dios no le gusta que recemos, porque el rezar significa repetir, 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 mientras la oración significa, más que platicar, es cuando yo le digo a Dios cuánto lo amo. Esa es la oración. Entonces, ¿cómo nosotros oramos? Nosotros oramos de acuerdo a lo que nos está pasando en el momento. Pero ¿y qué si Dios nos dijera un día, yo quiero que olvides por 1 minuto o por 5 minutos lo que estás pasando y solo te dediques a adorar a Dios? ¿Lo podrías hacer? O tal vez dirías, híjole, es que mi preocupación, mis deudas, Señor, me impiden adorarte. O mi situación física me impide adorarte. Entonces, cuando yo oro a Dios, lo que estoy haciendo es comunicarme con Él, pero decirle cuánto lo amo. Esa es la esencia de la oración. Entonces, escuche, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ahí está la base en el versículo 8. Antes de que yo le pida algo a Dios, Él ya sabe de lo que tengo necesidad. Y entonces uno podría decir, Señor, si tú ya sabes que yo necesito sanidad, ¿para qué te pido sanidad? Señor, si tú ya sabes que necesito una restauración en mi matrimonio, ¿para qué te lo pido? Y entonces Dios dice, porque quiero escucharte. Los que somos papás, levanten la mano los que son papás. No lo nieguen ni se avergüence, no importa cómo sean sus hijos. Escuche, realmente los que somos papás, aunque tu hijo te pida todos los días lo mismo, lo que tú más deseas es escuchar su voz. Porque no creo que los que somos papás querramos en algún momento de nuestras vidas, como que llegue nuestro hijo y nada más por la mirada, este quiere un chocolate, pero ni me lo pidió. Este quiere a lo mejor un juego. No. El hecho de tener a tu hijo cerca y que te lo pida, y que tú puedas sentártelo en tus piernas cuando todavía son chicos y los aguantas, y jugar con su cabeza, y jugar con sus cachetes y abrazarlos, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Porque entonces Dios diría, ¿para qué entonces yo puedo sin ningún problema contestarte tus oraciones si no te quiero ver ni en pintura? Pero Dios lo que dice es, cuando tú oras, tú te acercas al Padre, y lo que Dios quiere es convivir contigo, no responder tu oración. Para Dios sería muy fácil en 1 minuto contestar tu necesidad, pero entonces Él dice, yo quiero tenerte cerca de mí. Esa es la base de Dios, porque al final de cuentas se nos olvida pues que Dios es Padre. Dios no es Aladín, un mago que le frotas a la lámpara, y se acuerdan de esa película, y mientras más le frotaban, salía Aladín, respondía, y después vuélvete a meter a la lámpara. Dios dice, yo no soy un mago de la lámpara maravillosa, no soy Aladín. Lo que yo quiero es convivir contigo. Por eso dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Porque si entonces Dios lo único, que quisiera es respondernos, no buscaría ser la vid, él el pámpano y nosotros la vid. Dice, Dios sabe lo que usted necesita, pero usted tiene que pedirlo. Amén. Ahora, tres razones de las que hemos estado poniendo como base, pero quisiera que estas las apuntaran, porque al llevárselas a casa usted va a pensar y a meditar qué Dios me quería enseñar. Número 1, la oración tiene 3 factores, y el primer factor es el factor del compañerismo. Esto está en 2 de Corintios 6:1, y lo vamos a leer en las pantallas, que dice, así pues, nosotros ¿como qué? Como sus esclavos, como sus siervos, ¿como qué? Como sus colaboradores. Pero ¿cuándo usted había escuchado que Dios le dijera al hombre, tú eres mi colaborador? Nunca. Porque ¿cuándo habíamos pensado que Dios nos iba a usar a nosotros para predicarle a alguien? ¿O nos iba a usar a nosotros
para hacer que la gente volviera a Dios. O nos iba a usar a nosotros para que a través de una palabra, la persona que hoy venía con una necesidad, escuchara un canto, escuchara una palabra y dijera, yo quería esta palabra y yo quería esa voz escuchar. Lo que dice es, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, número uno, en el factor de compañerismo es trabajar con Dios. No solamente trabajar para Dios, sino trabajar con Dios. ¿Por qué? Porque es cierto que Dios lo puede hacer sin mí. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Dios puede hacer las cosas sin mí, pero a Dios le gusta también usarnos. Número dos, factor del desarrollo. Juan 15:7. Juan 15:7. Lo vamos a leer. 1, 2, 3. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu crece cuando oramos. Si yo oro, mi espíritu crece, mi paciencia crece, mi fe crece. Por eso dice, si permanecen en mí, si ustedes se dan cuenta, no dice si me visitan de vez en cuando, si vienen en cada Navidad, si se acuerdan de mí en el Año Nuevo. No, si permanecen en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que pidan será hecho. ¿Cómo puedo permanecer en Dios? Porque yo puedo ir a la oración cuando estoy en una prueba, pero ¿cómo permanecer en Dios? ¿Cómo estar en Dios todo el tiempo? Entonces, pedid, llamad y buscad, se dan cuenta, es un tiempo presente, no dice un tiempo pasado. Pedid, ya habla del presente, llamad, habla del presente, buscad, habla del presente. Entonces, a veces pedimos a Dios cosas que no llegarán de inmediato y otras cosas sí llegarán de inmediato. ¿Por qué? Porque aquí vamos al tercer factor y es el factor de la dependencia. ¿Sí? ¿El factor de qué? De la dependencia. Y en ese factor de la dependencia leemos en Filipenses 4:6, vamos a poner en la pantalla la cita, es en la oración donde dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque un médico te puede dar un diagnóstico difícil y el médico puede decir, ¿sabes qué? No tienes cura, o tu mamá o tu papá o tu familiar o tú tienes cáncer. ¿Y qué pasa ahí? El mundo se derrumba. Pero cuando nosotros tenemos ese factor de dependencia en la oración, si Dios nos diera las cosas que necesitamos sin siquiera pedirlas, dejaríamos de depender de Él por completo. Entonces la oración es como el respirar. ¿Y qué le podemos pedir a Dios? Dice Filipenses 4:6, ¿lo leemos? Por nada estéis afanosos, o sea, estresados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué le puedo pedir a Dios? Todo es importante para Dios, no solo lo espiritual. Ahora, como pregunta, ¿existirán cosas que queremos pero que no podemos orar? ¿Habrá algo, usted se imagina algo que podemos o que anhelamos pero que no podemos orar? Todo puede ser orado, todo, absolutamente todo. Pueden ser orados tus hijos, pueden ser orada tu economía, puede ser orada tu salud, puede ser orado tu matrimonio, puede ser orado tu trabajo, todo puede ser orado. Pero cuando buscamos entonces, acuérdese de estos tiempos, pedid, buscad, llamad, cuando buscamos estamos explorando la dirección de Dios. A veces no sabemos cómo orar y a veces oramos mal. El pedir está ligado al buscar y buscamos algo perdido que necesitamos o que necesita ser encontrado. En pocas palabras, es algo que desconocemos y que necesitamos entenderlo. Pero ¿qué buscamos cuando oramos? Porque la Biblia dice, pedid, buscad, llamad. ¿Qué buscamos cuando oramos? ¿La voz de Dios? ¿La presencia de Dios? ¿El poder de Dios? ¿El propósito de Dios? ¿La voluntad de Dios? También se vale. Pastor, estoy orando para saber cuál es la voluntad de Dios. Santiago 4:3, que hace ratito leíamos, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Aquí habla acerca del cambio de oración. Hay momentos en nuestra vida donde si algo no es contestado, no es que Dios sea sordo o que Dios sufra de amnesia. Lo que pasa es que Dios dice, si algo no te es contestado, cambia la oración. Porque a veces Dios nos muda de la oración. A veces estamos pidiendo sobre una dirección y Dios quiere que pidamos sobre otra. ¿Y sabe dónde aprendemos a domesticar nuestra oración? ¿Dónde aprendemos
a usar nuestra oración cuando oramos por los hijos. Porque si usted se da cuenta, orar por los hijos siempre cambia. Un hijo tenga bigote, un hijo tenga pañales, siempre lleva una oración muy diferente, muy distinta. Entonces escuche bien esto. ¿Cuál es lo importante de la oración? No es recibir el milagro, sino convivir con el que dio el milagro. Porque la dádiva no tiene valor si de alguna manera no estamos con el dador. ¿Para qué quiero la dádiva sin el dador? Mejor quiero la dádiva con todo y el dador. Entonces hay que cambiar nuestras oraciones para que sean contestadas. Y no es malo levantar oraciones personales siempre y cuando no sean oraciones egoístas. Aquí hay algo importante en el versículo 8 de Santiago 4. Vamos a leerlo, dice: acercaos a Dios y ¿qué? Dice versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Usted se da cuenta, lo que dice el Señor es: acércate a Dios y Él se acercará. A veces decimos: es que si yo me acerco a Dios, y si Él me rechaza, y si Él ya no me ama, y si Él no me quiere. Lo que la Biblia dice es: si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Entonces la base ahora, Santiago 5:16, que es un capítulo después. Puedo pedir y me será dado, pero está condicionado con el fin de encontrar lo que hemos buscado. Porque si la Biblia dice pedid, buscad, llamad, habla de 3 tiempos, y todos, si se dan cuenta, habla de un trabajo del hombre. Vamos a leer Santiago 5:16. Confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, si se da cuenta, la sanidad puede venir de la oración. No dice el Señor: bueno, vayan al médico solamente, o solamente busquen la ciencia, que no digo que está mal. Dios nunca ha estado peleado con la ciencia. No, Dios no está peleado con la ciencia, sería un error decirlo. Lo que Dios dice aquí es: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Que ahí la primera parte habla de una administración, una consejería. Pocas veces la Biblia habla acerca de la administración o la consejería, que es: la administración es preventiva, la consejería es correctiva y la liberación es progresiva. Entonces, cuando Dios dice confesaos, es hablar unos con otros, no con el sacerdote. Si usted se da cuenta ahí, ni siquiera aparece la palabra sacerdote, porque no es que el sacerdote católico tenga la franquicia para escuchar los pecados de los demás. No, yo puedo escuchar a alguien para ministrarlo, para escuchar su necesidad. Pero ¿de qué sirve escuchar la necesidad de alguien si al final la segunda parte que dice orad unos por otros? ¿Para qué? Para que sean sanados. Porque la oración trae sanidad. Y si seguimos leyendo todos esos versículos, ahí nos habla específicamente de ello. Entonces, pedir es un deseo expresado. En conclusión, pedir es un deseo expresado. Buscar es una dirección explorada. Y número 3, llamar es ejecutar una determinación. Repito desde el principio: pedir es un deseo expresado. Eso es pedir. ¿Cuál es tu deseo ahora? Exprésalo. Eso es el pedir. Mateo 7:7. Pido, y eso significa expresar un deseo. Número 2, buscar es una dirección explorada. ¿Hacia dónde Dios me está llevando? Ok, ya le expresé a Dios cuál es mi deseo. Señor, yo quiero que tú me sanes. Ahora, número 2, lo que Dios está diciendo es: ¿en qué dirección? Porque hay muchas direcciones para ser sanados. Algunos se equivocan, otros van bien. Puede haber gente que te diga: yo te voy a curar, yo te limpio con un huevo, yo te paso la ruda, yo te limpio, te paso métete a la acupuntura china, métete unos balines, métete a diferentes cosas, ¿no? Y hay gente que antes de ir con un médico se hacen una limpia. Se da cuenta cómo la dirección no está bien. Y número 3, ¿qué es? Llamar es ejecutar una determinación. Lo que Dios te ha determinado, ejecutarlo. No es como andar entre que sí lo hago o no lo hago. Ahora, para ir cerrando,
La oración no significa torcer la voluntad de Dios para que se acomode a mi voluntad. ¿Sí? Repito, la oración no es torcer la voluntad de Dios para que se acomode a mi voluntad, sino que orar es encontrar y obedecer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué hace la oración? La oración abre puertas que estaban cerradas. La oración empuja límites. La oración expone mi espíritu delante de Dios. La oración me hace transparente delante de Dios. Y todavía más allá, la oración derriba muros. ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Derribados a partir de una oración. La oración descabeza gigantes. La oración, dice la Biblia, que Moisés se paró enfrente del mar y con su vara, él golpeó las aguas y las aguas se partieron a la mitad. Pero antes de eso, Dios le dijo a Moisés, ora por el pueblo. Y Moisés oró por el pueblo y el pueblo recibió lo que había en el corazón de Moisés. Ahora, hace rato leímos nada más hasta el 1 de Lucas 18. Y les decía, ese capítulo hay que terminarlo bien porque si solo nos quedamos en el versículo 1 nos vamos a perder de una gran enseñanza. Entonces dice, Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no abandonar la oración. Porque quien abandona la oración está abandonando todo, puesto que la oración es lo que sostiene muchas cosas. Es más, hay veces que hay cosas en nuestra vida que dependen de una oración. Nuestros hijos o la salud de una persona puede depender de una oración y lo leíamos hace rato. Ahora, veamos del versículo 2 hasta el versículo 8. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Por eso ve que le decía, quien ha dejado de orar es porque ha dejado de creer. Porque la Biblia dice al final, ¿acaso cuando Él vuelva habrá fe en la tierra? Y hoy estamos en el mayor tiempo de la apostasía, porque la gente puede dejar de creer en Dios muy fácilmente. La Biblia habla acerca de que había un juez injusto, pero el juez injusto le respondió a la mujer no por la oración de la mujer, sino porque la mujer estaba duro y dale ahí, trabajando día y noche. Hazme justicia, hasta que se cansó. El hombre se cansó y dijo, mira, ya me vas a agotar mi paciencia y con tal de que no me agotes la paciencia estoy dispuesto a responderte. Y a veces así pasa. A veces Dios no es que Dios quiera alargarnos una respuesta porque no nos escuche, sino que Dios dice, yo quiero que en la demora de la oración, en la demora de la respuesta, a la oración, ahí yo quiero trabajar con tu fe. Entonces escuche bien, número 1, Dios no es un juez injusto. Eso quiero que le quede claro porque no es injusto Dios. A veces nos comparamos y decimos, ¿por qué si mi vecino mata gente, secuestra gente, roba carros, hace lo que hace, le va bien? No, la Biblia dice en el Salmo 37 que los malos un día les vendrá las consecuencias de sus errores. Entonces nunca nos comparemos con la gente sin Cristo. Nunca digamos, ¿por qué ese vecino que tiene 10 mujeres ninguna le ha hecho un escándalo? Déjalo, porque un día Dios le va a pedir cuentas. Dios no es un juez injusto. Y la mujer no dejó de pedirle justicia al juez. ¿Se da cuenta cómo la mujer no decía una semana, hoy te pido, Señor, justicia? Y luego llegaba la otra semana, ahora, Padre, yo te pido porque el bache que hay afuera de mi casa se ha tapado. Y luego llegaba la tercera semana, Señor, ahora te pido para que me compre unos nuevos zapatos porque se me rompieron. ¿Se da cuenta cómo la mujer nunca cambió su oración? ¿Cuál era la oración? Justicia, Señor, yo quiero justicia. Y entonces el juez dijo, ay, ya me tiene harto. Y como no quiero que me agote la paciencia, te voy a dar justicia. El problema de nosotros es que siempre estamos cambiando la oración.
Y al estar cambiando siempre la oración, no nos volvemos como esta viuda, sino que al cambiar la oración entonces estamos deteniendo la respuesta. Entonces, si tú estás orando por algo, sigue orando por eso. Aunque todos te digan lo contrario, sigue orando por esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios pone en nuestro corazón. Y a veces hay gente que dice, no, pastor, es que mira, yo estoy orando por mis hijos, y entre más oro por ellos, los veo más rebeldes y los veo más difíciles de corazón. Pero Dios te puso a orar por ellos, pues sigue orando por ellos. Pero es que entre más oro las cosas se ponen peor, porque lo mismo pasa. Cuando hay una herida y tú le pones limón, ¿qué pasa? Arde, duele. ¿Alguna persona de ustedes alguna vez ha entrado al mar con una herida fresca? A lo mejor una herida que traías en una rodilla, en un pie, y cuando entras al mar te empieza a arder todas las heridas, porque eso es lo que produce la oración. Cuando tú ores por algo y tú dices, empiezo a orar por mi casa, y más se levanta el enemigo, es porque ahí le estás poniendo limón al diablo, y el diablo se está poniendo como un tlaconete con sal. Entonces tú sigue orando ahí. Pero si tú haces una oración donde ni siquiera se mueve nada, entonces hay una oración equivocada. Entonces el juez le quería quitarse de encima a la mujer. Sin embargo, todos los días la mujer estaba ahí presente. ¿Por qué? Porque una demora no significa una negación. Y entonces mantente pidiendo, mantente buscando y mantente llamando. Estos son los 3 tiempos. Pedimos a Dios, ¿por qué? Pedimos a Dios porque tenemos la seguridad de que nuestras oraciones serán contestadas. Ahora, ¿por qué una oración puede ser contestada en menos de 24 horas? ¿Qué significa? Que cuando tú entras a una situación y empiezas a clamar, te das cuenta que tu oración fue contestada rápidamente. Por 3 cosas. Número 1, ¿por qué mis oraciones pueden ser contestadas? Primero, porque Dios es bueno. Ahí es la base de todo. Si usted cree que Dios es malo, que es un viejito canoso en un escritorio todo polvoso, lleno de libros, esperando a qué hora te da con la tabla de la disciplina, o a ver en qué momento te avienta el látigo, o a ver en qué momento te envía un ángel. No, Dios es bueno, la naturaleza de Dios es bueno. Y entonces, pastor, ¿por qué si Dios es bueno, por qué se mueren niños con cáncer? Pastor, porque si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay guerras en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué entonces hay gente que muere? Porque la Biblia dice que la esencia de Dios es bueno, y en esa bondad de Dios, no es que Dios orqueste cosas malas para la gente buena, simplemente que la gente que ha hecho la voluntad de Dios, Dios los llama a veces a su presencia. A veces Dios dice, tú ya cumpliste tu propósito, vente acá, ya lo cumpliste, ahora ven acá, ven a casa. ¿Y qué mayor recompensa tenemos que volver a casa? Ahora escuche bien, número 2, ¿por qué tengo la seguridad de que Dios contesta mis oraciones? Número 1, porque Dios es bueno, porque Dios es sabio. Y número 3, porque Dios puede. Así de sencillo. Porque Dios es bueno, porque Dios es sabio. ¿Y por qué? Porque Dios todo lo puede. Una vez yo me acuerdo que le conté una historia acerca de un niño que iba con su mamá, entran a una tienda de dulces, comienzan a platicar y resulta que el dueño de la tienda, el que estaba despachando, conocía a la mamá. Empiezan a platicar y en esa plática se dan cuenta que estudiaron en la misma primaria. Y entonces el niño, mientras estos platicaban, pues imagínense, en una dulcería, babeaba. Entonces cuando está platicando el dueño de la dulcería, le dice, ¿quieres un dulce? Agarra los que tú quieras, pero ojo, no puedes usar ni los bolsillos de tu ropa, ninguno, ni de tu pantalón ni de tu camisa. Todo te lo tienes que llevar en tus manos. Siguen platicando y se da cuenta la mujer que llega el transporte y el transporte no pasaba en cualquier momento, sino había ciertos horarios, y dice, me tengo que ir. Agarra al niño, se despiden rápidamente. Oye, qué gusto me da después de tanto tiempo haberte visto. Y al despedirse salen y se da cuenta que el niño lleva las manos vacías y él va llorando porque no pudo agarrar dulces. Y cuando ellos llegan entonces a la parada, porque en medio de esa desesperación la mamá lo regaña y le dice, hubieras agarrado los que tú querías. Llega corriendo aquel hombre a la parada con sus manos llenas de dulces y se las da. Y cuando le ponen los dulces en sus manos, el niño con sus manos chiquitas, pues imagínense, tantos dulces en comparación, manos grandes con manos chiquitas, se empiezan al niño a metérselas en todas las bolsas, y le dice la mamá cuando se suben al transporte, ¿por qué no quisiste agarrar tú los dulces y por qué esperaste a que él te los diera? Y dice, me esperé porque sus manos son más grandes que las mías, y en mis manos hubieran cabido menos dulces
que en las manos de Él. Así es Dios. Entonces, ¿qué significa? Dios es bueno, Dios es sabio y Dios seguridad al orar es porque duda de su salvación. A veces estamos orando a Dios, Señor, es que yo te pido por tal o cual cosa, y Dios dice, pero primero tú crees en tu salvación. ¿Cómo oras a un Dios vivo si dudas de tu salvación? Y yo quiero que en este momento cierres tus ojos. Cierra tus ojos y dile al Señor ahí, ¿cuáles son tus peticiones? ¿Cuál es tu oración? Por eso dice en estos 3 tiempos, pedid, buscad, llamad. Hay cosas que a lo mejor no has recibido porque no se las has pedido a Dios. O tal vez como la viuda. La viuda oraba por una sola cosa, pedía una sola cosa. Y el juez, siendo injusto, le contestó a una viuda. ¿Te imaginas Dios siendo justo? ¿Cómo no te ha de contestar? Es un momento de clamarle a Dios. Yo te invito a que en este momento, con tus ojos cerrados, tú le pidas al Señor que tengas esa fe para que no cambies tus oraciones, porque dice la Biblia que la viuda, ahí en Lucas 18, no oraba un día por una cosa, no oraba al otro día por otra, ella se mantenía. Si tú en este momento estás orando por tu salud, sigue orando. Si tú en este momento estás orando por tu familia, sigue orando por tu familia. Si tú en este momento estás orando por tu casa, sigue orando por tu casa. Lo que sea que estés orando, no desmayes, sigue fiel, no desmayes. Ahí levanta el clamor a Dios y dile, Padre, perdóname tal vez porque no he pedido, no he buscado, no he llamado, he perdido la fe, y quien pierde la fe deja de orar. En este momento, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús porque llenes nuestro corazón de fe. Que las oraciones que hagamos, Señor, no sean oraciones que nazcan de la tierra hacia el cielo, sino oraciones que nazcan del cielo hacia la tierra. Por eso tu palabra, Señor, dice, hágase tu voluntad, así se hace en la tierra como en el cielo. Así, Padre, hoy queremos que nuestras oraciones sean hechas, oraciones de fe, oraciones de impacto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toma nuestro corazón, Padre. Pon tú, Señor, en nuestro corazón